Bueno, estupendo. Aquí os tengo en el chat. Aquí. Bueno, pues buenos días aquí en España, buenas madrugadas o buenas noches tardías, allí en donde no, aquellas personas, aquellos alumnos que no se encuentren aquí en España. Y muchísimas gracias a los que estáis aquí hoy por asistir a clase, os lo agradezco, así no me siento sola hablando. Y nada, hoy os voy a explicar y vamos a hacer un ejercicio cómo va a ser el examen. No sé si tenéis alguna idea sobre cómo va a ser, pero sí que os lo voy a explicar. Por cierto, esta tilde no va aquí, ¿de acuerdo? No sé cómo se acaba. Bien, vamos a hablar de la estructura del examen y vamos a poner en el examen que tenéis subido en el aula, no sé si le habéis echado un vistazo, ahora de todas formas lo vamos a ver, vamos a resolver en grupo pues un ejemplo, los dos ejemplos de preguntas que hay, ¿de acuerdo? Así que muy sencillo. Lo primero que os quiero decir es que quiero tranquilizaros con el examen. El examen no es un examen teórico, ¿de acuerdo? No tenéis que memorizar nada. No, no se os va a preguntar nada de teoría que viene en los apuntes. Es un examen que va a ser práctico, de que vosotros resolváis algunas de las actividades que, bueno, que estamos viendo, de las que estamos hablando. ¿De acuerdo? No hay que memorizar nada. Entonces, ¿cómo es el examen? En el examen tenéis 2 horas para resolver 2 actividades de desarrollo. ¿De acuerdo? Son 2 preguntas y cada una de ellas va a valer 5 puntos. Estos 5 puntos se van a distribuir en preguntitas, en semi-preguntas, que vosotros vais a ir resolviendo para obtener esa puntuación total, ¿de acuerdo? De 5 puntos. Otra de las cosas importantes es que no es necesario que memoricéis ni muchísimo menos la normativa. La normativa, a vosotros se os va a dar un saber, un contenido concreto y una competencia específica. Entonces, bueno, a partir de esos dos mm, datos, ¿no? Vosotros vais a tener que desarrollar pues, bueno, algo de metodología, algo de dinámica de clase, en fin, de cómo os vais a desarrollar en el aula, ¿de acuerdo? Cómo, no sé, trabajar las inteligencias múltiples, que ya lo veremos, cómo sería un aspecto de desarrollo, o sea, una resolución sobre aprendizaje cooperativo, los tipos de metodologías activas que estamos viendo, ¿de acuerdo? Esa sería una de las preguntas en ese aspecto, en el aspecto de la metodología, y otra será en el aspecto de evaluación, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Rúbrica, tipos de evaluación, cómo vosotros desarrollaríais, mm, no sé, una evaluación con un contenido concreto y una competencia específica concreta, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, vais a tener 2 preguntas de desarrollo, ¿vale? Sin que sea necesario pues, solicitar la normativa, ¿vale? Muy sencillo, no os preocupéis. ¿Cuál va a ser la estructura del examen? Es decir, hablando de la estructura del examen, seguimos hablando de eso. La corrección ortográfica, pensad lo siguiente. Aquí tengo varias cosas que quiero que no se me vaya ninguna. Este examen, tanto para las personas que hacéis el examen online como para las personas que hacéis
el examen de manera presencial, las condiciones tienen que ser iguales. Entonces, aquellas personas que vais a realizar el examen online, no vais a tener el corrector ortográfico, por ejemplo, del Word. Entonces, sí que os voy a pedir bueno, que seáis muy cuidadosos con la ortografía. Recordad que por cada falta grave se penalizará 0,25 puntos. ¿Eh? Entonces, mm, sí que la verdad que no es agradable quitar hasta un punto por falta de ortografía. Tenéis que cuidarlo, ¿de acuerdo? Mm, faltas leves, 0,10 puntos. Faltas graves, ¿cuáles serían? Pues bueno, confundir una B con una V. Mm, confundir una palabra que lleva H con no, sin H, ¿de acuerdo? Faltas leves, bueno, la acentuación, las faltas leves son las faltas, es decir, que no se pongan acentos. Pero tenéis que tener cuidado con la ortografía. Además, como docentes, pues bueno, ese aspecto hay que llevarlo, bueno, bien trabajado desde casa, ¿vale? Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que la NECA es la agencia de evaluación nacional y de acreditación, ¿de acuerdo? Entonces, es la Agencia Nacional de Evaluación y de Calidad eh, acreditativa, ¿no? Entonces, este organismo se encarga de reconocer que el hecho de que el máster que vosotros realizáis tenga un carácter oficial. Para ello hay que reunir una serie de condiciones. Entonces, estas condiciones son las siguientes. Está mm, terminantemente prohibido que realicéis el examen con auriculares. Bien sea para aislaros del mundo y pensad que estáis, que os vais a concentrar más. Mm, Bien sea, pues bueno, porque pensáis bueno, que no va, que están silenciados y demás. El hecho de que vosotros a la hora de realizar el examen tengáis unos auriculares es un suspenso absoluto. Entonces está prohibido. Otra de las cosas que están prohibidas es cambiar de pantalla. Para aquellas personas que estáis realizando el examen eh, online, imaginaros que en alguna de las preguntas, pues bueno, vosotros decidís poner algún recurso. Entonces, para buscar ese recurso, os vais a una pestaña diferente de la que estáis realizando el examen. Eso también supone un suspenso rotundo. Está prohibido cambiar de pestaña en la cual estéis realizando el examen. No os preocupéis, no es necesario poner el link no sé, de vídeo, no es necesario poner links, no se os va a pedir ningún tipo de, de información de ese tipo. Es importante que os quedéis y os mantengáis dentro de la pestaña del examen. Otra de las cosas que ha pasado alguna vez es que a la hora, imaginaros, de una pregunta que sea de evaluación, a la hora de poner la ponderación de los criterios o de los instrumentos de evaluación, bueno, ha ocurrido alguna vez que el alumno, para que esa ponderación suponga un 100%, utilice la calculadora del ordenador. Eso está también terminantemente prohibido. Es decir, el resumen es que no os salgáis de la pestaña del examen. Si esa ponderación no suma 100%, no es importante. Lo que es relevante es que haya una coherencia,
que todo tenga una secuencia lógica, que vosotros expliquéis bien, razonéis bien el por qué habéis en fin, redactado, elegido bueno, y planificado la actividad de la manera que lo habéis hecho. ¿Vale? Bien. em, ¿Qué más? En este aspecto, eso. Mm, mm, Nada más, ni calculadora, ni auriculares, ni pestañas fuera de la pantalla de vuestro examen. Exacto. Los alumnos en línea no tenéis activo el corrector y, pues bueno, eh, esta razón es para dar igualdad de condiciones a aquellos alumnos que estáis haciéndolo presencial y a aquellos alumnos que estáis realizando el examen eh, de manera online. ¿De acuerdo? Va, he visto que me habéis escrito algo por aquí. Vale, nada, nada sobre el examen. Buenos días a todos. Bien, bueno, el examen, de acuerdo, va a ser en esta semana, del 7 al 11 de julio, y tener, vaya a disponer de 2 horas para resolver ese examen. ¿Eh? Y nada, se celebrará. Vosotros podréis, entiendo, elegir una franja para realizar ese examen y nada. Va a ser, después de ese examen, vosotros lo que tenéis que pensar es que vais a tener todo un verano por delante. Este es el último paso final, así que tranquilo. La corrección se hace con rúbrica. Aquellas personas que realizáis el examen o que realicéis el examen de manera presencial, vosotros vais a tener que escanearlo a través de PDF y yo voy a tener que corregirlo. Por tanto, sí que os pido encarecidamente que la letra sea una letra legible. Si no, no voy a poder corregirlo. Entonces, pues bueno, ir tranquilos también al examen. Los nervios nunca son buenos compañeros bueno, y el examen va a ser muy, muy sencillo. No se os va a preguntar nada de lo que no hayamos hecho en clase. ¿Cómo se va a calcular esta nota final? Pues bueno, el examen va a suponer un 60% y el resto va a ser una evaluación continua. En esta evaluación continua se van a tener en cuenta las 3 actividades y se va a tener también en cuenta, va a puntuar la presencia de o sea, que hayáis asistido a 2 sesiones y la realización de los test. ¿Vale? Por tanto, esta evaluación continua tiene las actividades más 2 sesiones, más la asistencia a 2 sesiones y los test. Eso supondría un 40%. ¿Vale? Bien. Mm, Ahora, a partir de ahora, ¿tenía alguna duda? Ahora vamos a echarle un vistazo al examen. Bien, pues Profe, por ahora no hay dudas. ¿Perdón? Por ahora no hay dudas, mi profe. Vale, por ahora no tenéis duda. Muchas Estupendo. gracias. Venga, pues vamos, no sé si habéis echado un vistazo al examen que hay colgado en el aula. Vamos a echar un vistazo. Aquí. Vamos a ver, ¿lo estáis viendo bien? Sí, ¿verdad? Bueno, o vosotros en el día del examen, esto es lo que os vais a encontrar. Un examen tipo exactamente igual que este, pero con las preguntas diferentes. Entonces, bueno,
Aquí tenéis las instrucciones generales, es decir, tenéis que tener disponible vuestra documentación, en el caso de que se solicite, rellenar vuestros datos personales. Alguna vez me ha pasado de que el estudiante no sube el examen al sitio correspondiente, tenéis que, en fin, estar pendientes, ¿de acuerdo? A la hora de rellenar, pues bueno, estas casillas, ¿no? ¿Qué asignatura, el estudio, la fecha y demás, ¿vale? Se puede solucionar, pero es importante también que tengáis en cuenta que hay que estar tranquilos para no ponernos nerviosos y bueno, cometer errores bueno, que la mayoría de ellos se pueden solucionar, pero hay algunos que tampoco es tan fácil, ¿vale? Bien, el, exacto, el examen nuestro no consta de tipo test, aquí se dan las indicaciones. Letra legible, en fin. Aquí se repite lo que yo he dicho antes, cómo se penalizan esas faltas de ortografía, entonces tened cuidado. El truco siempre es que, siempre, yo he hecho muchos exámenes, afortunadamente en mi vida, y hay que repasarlo. Dejaros 10 minutos, 5 aunque sea, para leerlo, releerlo bueno, y pillar esa falta de ortografía o, bueno, o esa cosa que se pueden mejorar. Bien, vais a disponer eso de 2 preguntas, cada una vale 5 puntos y el espacio máximo va a ser 3 caras. 3 caras por pregunta. Lo más importante, eso, que sobre todo haya una coherencia, una razón y una buena explicación sobre cómo vosotros habéis decidido responder, cómo respondéis a esa pregunta. Por tanto, lo que os he repetido antes, no hace falta ni calculadora para que esas ponderaciones en la evaluación estén bien, no hay que, es decir, no hay que dar links de vídeo, ni de recursos, ni de nada de nada. ¿De acuerdo? Eso no es necesario. Entonces, primero os vais a encontrar una pregunta de este tipo, ¿vale? Como veis, cada pregunta tiene, bueno, unas subpreguntas con una puntuación determinada. Por tanto, esto significa que no lo jugáis un, todo o nada, es decir, vais a poder completar varias subpreguntas para obtener una buena puntuación. Aquí se os indica, bueno, que no necesitáis saberos ni mucho menos la legislación española. Y en la siguiente pregunta, pues bueno, se va a tratar otro tema que sería, pues bueno, el de una rúbrica. Una de las preguntas va a ir enfocada al tema de la evaluación, ¿vale? Bien. Dime, Francisco. Profe, una pregunta. Sí, Eso va, el examen va a estar en Word sí, y luego nosotros lo subimos otra vez. exacto. Vosotros vais a tener un archivo editable, ¿de acuerdo? Entonces vais a poder escribir sobre él. Entonces ahí no vais a tener corrector ni nada, ¿vale? Así es como vais a tener que responderlo, ¿sí? Tendréis, por supuesto, una hoja en sucio, ¿vale? Donde no se va a puntualizar ni nada, pero sí, este es el tipo de examen, ¿vale?
una pregunta relacionada con evaluación y otra relacionada, pues bueno, en fin, con metodología, con los temas que nos quedan por ver, con errores, pero básicamente va a ser planificación, competencia bueno, y cómo organizar la clase, ¿no? En función con lo que hemos visto. Profe, o sea que Musa, son dos situaciones, pues no son preguntas como tal, sino situaciones para exacto. determinar. Hola, sí. Eh, se me ha ido la voz. Contadme, ¿quién me estaba hablando? Profe, no, Arnaldo, buenos días. Arnaldo. Sí, Y son no, dos situaciones. Sí, eso, gracias. Sí. son dos situaciones. Son dos situaciones de aula diferentes. En una vais a tener preguntas sobre curso, objetivos, criterios, una metodología concreta, recursos, sistema de evaluación, una situación de aula determinada en donde pues lo que suele cambiar es bueno, el saber concreto, el saber básico y también para que esté todo más enlatado, digamos, se os va a dar la competencia específica. Entonces, con estas dos condiciones, vosotros vais a tener que desarrollar una situación de aula, ¿de acuerdo? Puede ser un aprendizaje basado en problemas, un aula invertida, un ABP proyecto, el trabajo de inteligencia múltiple, aún no lo hemos visto, no sé, desarrollo o importancia o cómo detectaría, cómo trabajaría el- la detección de errores, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar y como podéis ver en estas preguntas se hace, pues bueno, una situación de aula en la cual vais a tener que tener en cuenta pues, varios aspectos de los que se tienen que llevar a cabo a la hora de planificar una propuesta de intervención, que es lo que estamos haciendo en todas las fichas. ¿Vale? ¿Sí? En este caso vamos a resolver, si os parece, una situación de aula invertida, ¿vale? ¿Queréis que lo hagamos? Sí, profe. Va, Sí, profe, claro. venga, pues vamos a ello. Mirad, vamos a hacer una cosa, que es lo siguiente. Os voy a... va, Vamos a resolver esta pregunta, ¿vale? Que es la primera, la del examen, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es que os voy a crear... podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Señora, Estupendo, pues mirad, os voy a copiar el vínculo y os lo voy a poner, os lo voy a pegar en el chat, ¿vale? Todos tenéis permiso para, a ver, aquí. Todos tenéis permiso para editarlo. No se me abre. ¿Vale? Entonces, lo que quiero, a ver, os lo he subido a atención técnica. Ay, un momentito, porque no puedo.
Esperaros que no sé por qué no puedo subir el examen ahora, o sea, aquí. Ahora, ahora sí. A ver, lo tenéis, ¿verdad? Sí, profe. Venga, pues ahora voy a pausar esto y quiero que lo vamos a resolver, ¿vale? Pero os voy a dar son las 11:25. Os voy a dar hasta las 35 y 40, ¿vale? Y vamos a ir, y quiero que lo resolváis, que lo vayáis rellenando. ¿De acuerdo? Entre todos. Venga, vamos a leer con atención la pregunta. Dice, plantea una o varias sesiones en el aula utilizando el modelo de aula invertida y el trabajo cooperativo para realizar la asignatura de matemáticas en educación secundaria o bachillerato. Tenéis un grupo heterogéneo con alta motivación por la asignatura y se trabaja en los saberes básicos de la figura geométrica, planas tridimensionales, la descripción, clasificación en función de propiedades. Y vais a trabajar la competencia específica. ¿Yo sabéis lo que haría? Iría separando. Vamos a ver. Tenemos aula invertida. ¿De acuerdo? Si me deja mi subrayar. Aquí. Bueno, no me permite subrayar. Entonces, fijaros que tenéis el modelo de aula invertida, el trabajo cooperativo, un grupo heterogéneo y de saber básico tenemos las figuras geométricas planas tridimensionales, ¿no? Que sería descripción y clasificación en función de sus propiedades o características, y se tiene que trabajar esta competencia específica. Desarrollar, fijaros, destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de, de incertidumbre para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. Parece una competencia específica muy extensa, ¿no? Muy compleja, pero no lo es tanto. Es sobre la reflexión del alumnado. Eso es lo que vosotros tenéis que tener en cuenta. Entonces, en la descripción de la sesión, que es lo que se os va a pedir, hay que incluir estos puntos. ¿Para qué curso? Objetivos mínimos y criterios de evaluación se pretendería desarrollar. Como os he dicho antes, no es necesario que vosotros sepáis, es decir, este saber básico y esta competencia específica en qué curso concreto iría. Vosotros tenéis que imaginaros una situación de aula del curso que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Para trabajar eso. Entonces, ¿qué curso podría ser? Primera y segunda, profe, no. Lo que os quiero decir es que pues exactamente puede ser primero o segundo, no es importante el que sea primero o el que sea segundo, ¿de acuerdo?
no os preocupéis si imaginaros que este saber básico está en segundo de la ESO y vosotros ponéis primero. Elegid el que queráis, ¿vale? Venga. Venga, que alguien escriba por ahí. Venga, primero de la ESO. Venga, objetivos mínimos. Acordaros de los objetivos mínimos. ¿Os acordáis cómo se hacían los objetivos mínimos? Los objetivos mínimos, los objetivos de aprendizaje. Siempre tener en cuenta que para desarrollar los objetivos de aprendizaje, lo importante es tener en cuenta la taxonomía de Bloom, ¿vale? ¿Os acordáis de eso? Mirad. Vamos a ponerlo aquí. Os voy a... Vale, lo podéis ver, ¿no? Para desarrollar estos objetivos mínimos, objetivos de aprendizaje, perdona, se me va la palabra, podemos utilizar la taxonomía de Bloom. Entonces, ¿qué objetivo de aprendizaje con 3 sería suficiente? Elegiríais. Venga. Venga, efectivamente. Uno de ellos podría ser identificar y clasificar, exacto, esa figura. Venga. Otro, vamos. Otro, está bien, exacto. Primero uno podría ser identificar, no sé, otro podría ser aplicar los conceptos geométricos. A ver, siempre basarlo, efectivamente. Y un último concepto. Vamos, ¿quién se anima? Otro concepto podría ir relacionado con esa competencia específica. Por ejemplo, esa competencia específica que nosotros hemos hablado, desarrollar destrezas personales y demás, ¿no? Podría ir relacionado con los contenidos, pero también podría ir relacionado con esa competencia específica. Entonces, no sé, podríamos incluir como objetivo de aprendizaje reconocer o expresar emociones, ¿no? Que surjan en esa situación de aula. ¿Qué os parece? Sí, reconocer situaciones en ese entorno que nosotros hemos creado, que vamos a crear, acordaros que es que se nos pide aula invertida y actividades de aprendizaje cooperativo. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Muy bien. ¿Qué criterios de evaluación podríamos... A ver, ¿quién está escribiendo? Os agradezco mucho que estéis escribiendo. Yo, profe, yo estoy escribiendo. Venga, Francisco. Francisco, vale. Espérate, vamos a poner la pantalla. Vamos a compartir que se vaya viendo el examen. A ver. Un momentito.
¿vale? Profe, una pregunta. Ahí la Sí. competencia clave, ¿cuál sería? Las competencias claves son las que vosotros tenéis que elegir. Es decir, en una situación de aula como la que nosotros planteamos, ¿cuál competencias clave podemos trabajar? Pues podemos trabajar, si pensáis, podemos trabajar bastante. Pero antes, antes de responder esta pregunta, vamos con los criterios de evaluación. ¿Qué criterios de evaluación habría que incluir? O sea, ¿cuáles serían esos criterios que vosotros determinaríais en esta situación de aula? De la figura geométrica, decir, ¿cómo evaluaríais o qué elegiríais para evaluar? Vamos, Una evaluación diagnóstica no, o no estamos hablando del tipo de evaluación, sino elegir cuáles serían esos criterios de evaluación que nosotros, profesores, vamos a tener en cuenta para calificar a nuestros alumnos si han conseguido, si han logrado, pues bueno, asimilar pues bueno, esos saberes básicos, la adquisición de esos logros en relación a ese saber básico. Por ejemplo, ¿qué sería importante que nuestros alumnos consiguieran para nosotros a la hora de realizar esa actividad de figuras planas, ¿no? De saber básico y figuras planas? Pues si clasifica correctamente, imaginaros, diversas las figuras geométricas, resuelve problemas que involucren el cálculo de área, ¿no? Ese tipo de criterios. Marta, es lo que estamos preguntando. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que nosotros vamos a plantear para que nuestros alumnos, para calificar a nuestros alumnos? ¿De acuerdo? Eso es lo que significan los criterios de evaluación. Por tanto, ¿qué sería para nosotros importante para obtener una nota? Pues si el alumno sabe clasificar figuras, si sabe resolver problemas. A ver, espera que se me abre, que no tengo batería. ¿Qué más? Venga, otro criterio más. Profe, Dado, normalmente, tened en cuenta que, dado que estamos hablando de aprendizaje cooperativo y en grupo, para nosotros también sería importante saber evaluar si ese alumno, ¿no? O evaluar si ese alumno participa en grupo. ¿Estáis de acuerdo? Tendríamos los criterios de evaluación de, primero, en relación a ese saber básico, si sabe clasificar figuras o si sabe, no sé, calcular área, realizar problemas, pero otro de esos criterios de evaluación puede ir de la mano de esa competencia específica. Es decir, si el alumno, pues bueno, y de esa situación de aula de aprendizaje cooperativo. Por tanto, de si él sabe, pues bueno, realizar una actividad en grupo, ¿vale? ¿Sí? Dime, Lucy. buenos días, profe. Buenos Normalmente días. yo utilizo los mismos objetivos para los criterios de evaluación, ¿está bien? Puede ser, sí, claro que sí. Tú tienes que identificar los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Tienes que cambiarlos un poquito. Ah, sí, obviamente, pero Tienes pues que basado en cambiarlos, esos mismos objetivos. claro, tú tienes que cambiarlos un poquito porque unos son en relación a lo que tú quieres que el alumno consiga, ¿de acuerdo? Lo que nosotros pretendemos y luego cómo los tendrías es decir, cómo los calificarías. Pueden cambiar, ¿vale? Pero sí sería correcto.
¿vale? Muy bien. Participación. Vamos al siguiente punto. Venga. ¿Cómo trabajaríamos las competencias clave? Es decir, en una situación de, pensar lo siguiente, en una situación de aula en donde nosotros tenemos un saber básico, una competencia específica, concreta, una metodología que es aprendizaje en grupo, aprendizaje cooperativo y aula invertida, ¿qué tipo de competencias clave podríamos trabajar? A ver, por ejemplo, venga, ¿quién se atreve? Profe, podría ser una sería pues la competencia matemática. Claro, una no puede ser de otra manera que la competencia matemática y la competencia no en ciencia y tecnología. Esa es de libro. Nosotros esa competencia tenemos que saber trabajarla. Podemos trabajar, es decir, tenemos que trabajarla sí o sí. ¿Y Claro, cómo? Lo importante, lo que quiero, sobre todo que me digáis aquí, es cómo la trabajaríamos en clase. ¿Cómo se podría trabajar esta competencia matemática? Vamos a ver. La competencia matemática, pues bueno, directamente esa competencia se trabaja al desarrollar, es decir, al saber identificar, por ejemplo, eh, la figura geométrica, porque se aplica, ¿no?, un razonamiento matemático, espacial. Esa competencia también se podría desarrollar a la hora de trabajar en grupo, ¿no? Resolver problemas. profe, o sea que allí en esa pregunta 1.2 es para explicar cómo se trabajaría la competencia ahí. Exacto. ¿Cómo trabajaría las competencias clave? En este caso, ¿qué competencias clave? Os pone mínimo 3. Se podrían trabajar muchas más. Pero habría que identificar cuáles serían las competencias que nosotros desarrollaríamos en clase y cómo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo abordaríamos? ¿Vale? En este caso, competencia matemática, pues bueno, al identificar, clasificar, resolver problemas, ¿de acuerdo? En el caso de figura geométrica, del saber básico que estamos trabajando, a la hora de trabajar con el trabajo cooperativo, pues bueno, nuestros alumnos también van a tener que desarrollar ese espíritu, ¿no? O sea, ese espíritu de resolución de problemas complejos que nosotros le pongamos en clase. ¿Vale? Y también, pues bueno, intentando buscar y resolver, buscar soluciones para resolver problemas. ¿Qué otra competencia podríamos trabajar? La competencia personal, social y de aprender a aprender. La competencia digital. ¿Cómo se trabajaría la competencia digital en este caso? Pues si diseñamos una situación de aula, pues algunos de los problemas que ellos tengan que resolver en el aula, pues pueden ser resueltos a través de una TIC, ¿no? Utilizando algún tipo de herramienta tecnológica. Por ejemplo, en este caso, no sé, se me ocurre, GeoGebra entre tantas y miles. Estarían desarrollando esa competencia digital. La competencia lingüística se trabajaría y también cómo se trabajaría en esta situación. Pues haciendo que ese trabajo en grupo los alumnos ya tengan que expresar sus opiniones y resolver ideas y comunicarse entre sí. Y si nosotros le ponemos al final
una actividad en la cual tengan que hacer un informe o tengan que realizar una presentación oral, es otra manera de que ellos trabajen esa competencia, ¿sí? Sería elegir en esta pregunta se trataría de elegir las competencias clave que hemos visto y aplicarlas dentro del aula, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Sí. Por tanto, a ver, ¿quién estaba escribiendo? ¿Arnaldo? Sí, señora, profe. Pues bueno, aquí habría que incluir otras 3 competencias, venga, y decidir o explicar cómo trabajarlas. Así que ya que estás escribiendo, por favor, Arnaldo, incluye, pues, no sé, la competencia digital o la competencia lingüística. Otra de las competencias sería la competencia personal, ¿no? Y social de aprender a aprender. Esa competencia per se Profe, ya se trabaja. yo le hago una pregunta. Bueno, en el examen hay que incluirlas todas o con que uno, por ejemplo, aquí podíamos mencionar la matemática y la digital, o hay que Aquí, mencionarlas todas. no, todas no hay que mencionarlas. Fijaros que vosotros tenéis como mínimo 3, ¿de acuerdo? Esta indicación de cuántas competencias tenéis que trabajar, ¿de acuerdo? Eso se indica cuántos objetivos. Hay un mínimo, que son 3. Entonces, esa pregunta se tiene que responder llegando al mínimo, ¿vale? Va a ser calificable llegando al mínimo. Entonces, en este caso, no, por supuesto que no tenéis que hablar de todas las competencias, pero sí es necesario que para que yo ponga esos 0,75 puntos que vale, para mí es importante que elijáis 3 competencias clave y me expliquéis cómo vais a trabajarlas en el aula, ¿vale? Y tenéis 9, es decir, es sencillo, no es Profe, difícil. le pregunto, ¿ahí podría caber la competencia multilingüe? Claro, es decir, si en tanto en cuanto tú expliques, se explique, se razone cómo se va a trabajar en el aula, se argumente bien cómo esa competencia se va a trabajar en el aula, por supuesto que vale, ¿de acuerdo? No, es decir, no hay competencias mm, más importantes que otras, de hecho, se tienen que trabajar todas. Por eso es importante que vosotros razonéis y argumentéis cuál, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, una Venga. pregunta. Me gustaría que fuera como analizando lo que es lo que se ha escrito, profe. Porque por lo menos abajo ya había escrito varias cosas. De las competencias, yo había escrito varias. ¿Cómo? Profe, que si podría ir leyendo lo que he escrito, porque yo ya he escrito varias competencias. La primera, abajo también Eh, hay, si me entiendes, pasando la página, algo. ¡Ay! Perdón, sí. Ay, es que se me había quedado aquí se me había quedado aquí yo decía, no, porque no puedes pasar por abajo, ¿vale? Mm, ¿Cómo trabajar las competencias? Pues bueno, aquí, competencia en matemáticas. Pues bueno, se trabajará efectivamente al identificar las figuras geométricas, las propiedades de un contexto cotidiano, y el estudiante, pues bueno, tiene que demostrar que entiende efectivamente cómo se clasifican las figuras resolviendo estas preguntas. Las preguntas del entorno, o sea, resolviendo problemas de estas figuras, de este saber básico. Competencia digital. Se trabajaría mediante GeoGebra para representar figuras geométricas. Los estudiantes realizarán actividades eh, en GeoGebra, actividades que nosotros docentes, ¿de acuerdo?, planifiquemos para que ellos resuelvan en el aula.
¿vale? No, es decir, ahora no es imposible em, que lo pongamos perfecto, si no, no nos va a dar tiempo, ¿vale? Yo lo que quiero que quede claro es cómo esas competencias se eligen y se trabajan en el aula. Esto estaría bien, ¿vale? Competencia personal, social y de aprender a aprender. Los estudiantes realizan una retroalimentación, efectivamente, debatiendo procesos realizados para identificar propiedades de las figuras planas y tridimensionales y para identificar la opción adecuada. También se podría trabajar la competencia lingüística o la competencia plurilingüe, ¿de acuerdo? Competencia en comunicación. Sería, ya os digo, elegir esas competencias y explicar cómo hacerlo de esta manera, como se ha hecho antes, ¿vale? Arnaldo, así sería. Sí, profe, sí. ¿Qué le iba a preguntar? Bueno, este es aquí es el mismo espacio pues que tenemos los que vamos a elegir para presentar el examen final presencial. En el examen presencial, Me refiero, sí, en el examen presencial creo que os dan las mismas páginas, ¿de acuerdo? Los mismos folios en blanco, pero no, ahí no estoy segura, ¿eh? Pregúntaselo a tu tutor o a tu mentor. Pero creo que es lo mismo, no estoy pero no estoy segura. No estoy segura si en el caso de los alumnos que hagáis el examen presencial tenéis el mismo número de folios, de caras, ¿vale? Bien, quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las sesiones y distribución del tiempo? Es decir, aquí, ¿cuántas sesiones creéis que serían necesarias para llevar a cabo una situación de aula con aula invertida y aprendizaje cooperativo con figuras planas y esa competencia específica? Aquí habría que planificar. ¿Con cuántas creéis? como mínimo tres, ¿no? Tres o cuatro. Exacto. Con tres sería, o sea, tres, cuatro, lo que queráis, pero tres sería suficiente. Muy bien. Es decir, ¿y cómo podría ser esa distribución? Venga. Propondríamos tres sesiones de, no sé, de 50 minutos, ¿no? 50-55 minutos. En este punto, lo que habría que planificar sería lo que los alumnos verían fuera del aula, ¿no? Estamos en una metodología fuera del aula que es aula invertida, ¿de acuerdo? Por tanto, la primera sesión podría llamarse eh, sesión fuera del aula, ¿no? ¿Sí entendéis? Y esa sesión o esa parte sería una, ya que estamos hablando de grupo de aprendizaje cooperativo, esta sesión sería individual, ¿no? Los alumnos revisarían ese material fuera del aula de manera individual. Dime, Francisco. Profe, una pregunta. Sí. Yo hice el ejercicio ese que usted nos puso la semana pasada. Eso lo veremos mañana, Sí, ¿vale? me gustaría saber es que ahí dice dentro del aula al comienzo y solo dice inicio. Eso Bueno, ahí, no sé, no entiendo esa parte porque después también vuelve a salir, ¿sí me entiende? porque tú puedes distribuir esas actividades como que tú puedes incluir si es fuera o dentro del aula, dentro de la descripción, ¿vale? Es decir,
el que esté dispuesto de una manera fuera del aula, pero dentro del aula tú los puedes disponer como tú quieras. Eso es lo que no entiendes. Ok, profe, ok. ¿Vale? Tú puedes, lo importante es que esté bien, que tenga coherencia. Esos pasos, es decir, si tú tienes que cambiar la distribución que tiene esas celdas dentro de la actividad, pues no pasa nada. En tanto en cuanto lo que esté fuera del aula y dentro del aula, pues bueno, quede claro. Profe, ¿Vale? una pregunta. Entonces, podría yo colocar primero todos los argumentos que hago fuera del aula, que los estudiantes hacen fuera del aula y después sí Sí, los dentro del aula, que ya son conmigo, con el profesor. sí, efectivamente. Ok. ¿Vale? Entonces, si seguimos, que nos quedan 5 minutos, fuera del aula, no os preocupéis, os subo esta pregunta realizada, ¿vale? Para que, bueno, más o menos tengáis una idea de cómo sería. Fuera del aula, efectivamente, los estudiantes realizarían una visualización de los vídeos planteados y además, pues bueno, aquí lo que hay que poner es, pues bueno, más o menos la estimación de tiempo, ¿vale? O sea, sería más bien como, fuera del aula, más bien como el complemento de lo que ya vieron con nosotros en el aula de clase, como la tarea, como una instrucción, como creen, como un proyecto. ¿Dónde? ¿Fuera del aula? Sí, profe, sí, fuera del aula. No, en el aula invertida, fuera del aula, en el aula invertida, fuera del aula, a los alumnos se les tiene que dar un material que nosotros, no un proyecto. Es decir, ese no es el aula invertida. En el aula invertida, parte del material didáctico, parte de la teoría que nosotros tendríamos que dar en una clase magistral, se le proporciona al alumnado fuera de clase. En forma de vídeo, en forma de lectura, en forma de podcast, en forma del formato que sea. Los alumnos tienen que responder una serie de preguntas o realizar algún ejercicio en relación a ese contenido y luego ya en el aula se realizan actividades. ¿De acuerdo? Fuera del aula no es realizar un proyecto. Profe, así como ¿Vale? lo puse, mire, pues, puede ver. Sí, los estudiantes realizarán la visualización, donde analizarán el concepto. Aquí habría que poner sí, de qué iría el tema, por ejemplo, del vídeo, ¿vale? Del concepto de figura, visualizarán un vídeo y responderán unas cuestiones, ¿de acuerdo? Como un tema, Dentro, una cosa así, profe. sí, Para uno sí saber de que ellos entendieron el exacto, concepto, ¿verdad? Ok, es, ok, ok. exacto. ¿Qué se haría dentro del aula? Dentro del aula tendríamos que establecer, pues bueno, dentro del aula habría que planificar unas actividades en las cuales lo primero que habría, la primera sesión sería resolución de dudas, ¿no? Y después, pues bueno, plantearíamos alguna actividad en grupo. Antes de plantear esa actividad, ¿qué habría que hacer? Profe, yo le pregunto, Habría que agrupar a los alumnos y explicarles, bueno, qué es lo que tienen que resolver y esos criterios de evaluación. Y habría que profe, diseñar una actividad en grupo en relación con ese saber básico. ¿Sí? profe, un foro temático allí serviría para la actividad fuera del aula. Un foro, pues, programado
para ellos interactuar serviría fuera del aula. Como actividad, no, Sí, porque ahí sería otra actividad más, pero ellos ahí no están aprendiendo nada, ellos están hablando entre sí. Es decir, perfecto, profe. ¿vale? Un foro, no, es decir, en el aula invertida se trata de llevar parte de esa teoría que nosotros tendríamos que explicar en clase fuera del aula. ¿Vale? Eso es, no es realizar un proyecto ni establecer un foro, no, es decir, eso no es aula invertida, ¿vale? Bien. Dentro del aula, nosotros necesitaríamos planificar, yo digo que 3 sesiones, ¿vale? Que habría que planificar 3 Profe, sesiones. una pregunta. Sí, Ahí en lo que estoy haciendo, primero lo que hice fue una recolección de dudas donde se despejan y pues intento como que disminuir esas dudas a través de ejemplos y cosas así. Ya después en el desarrollo, en la sesión 1, vendría poniendo las actividades que realizaría. Usted me claro, dice que son 3 sesiones, ¿verdad, profe? claro, habría que incluir 3 sesiones, Ok. ¿vale? Porque vosotros pensáis que la primera sesión, entre que se resuelven las dudas, se explica la actividad en grupo, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a ser esos grupos? Eh, si establecemos roles, aquí en esta actividad era trabajo cooperativo, ¿no? Sí, habría que distribuir, sí, es trabajo cooperativo, ¿no? Habría que distribuir unos roles, ¿vale? Entonces, esa primera sesión va a ser de asentamiento sobre la actividad y los grupos. La segunda sesión es una sesión grupal, con realización de actividades, ¿de acuerdo? Y la tercera sesión sería una actividad en la cual, pues bueno, eh, intentar que nuestros alumnos de alguna manera pusieran en común el producto final o lo que ellos la actividad realizada en grupo. Ojo, pensad también que estamos trabajando en la competencia específica que hemos dicho antes. Por tanto, al final de cada actividad o durante cada actividad tiene que haber un momento en el cual esa reflexión, eh, esa reflexión acerca de lo que los alumnos han aprendido, de escuchar al compañero, de aprender a aprender, de respetar, de intercambiar opiniones, se tiene que dar, ¿vale? Es importante que se quede claro cómo se trabaja esa competencia, ¿vale? La competencia específica. Y en este caso es una competencia que, si os fijáis, es una competencia, pues bueno, que se trata de saber estar en grupo, ¿no? De las ventajas y del comportamiento que en grupo y de manera individual el alumno tiene. Y bueno, os voy a tener que dejar ya, ¿de acuerdo? Sí voy a hacer una cosa. Os voy a subir eh, cómo sería la resolución de esta actividad, ¿vale? ¿Sí? Perfecto, profe. Sí, profe, Muchísimas gracias. se lo agradezco, profe. Ya ahí he ido más o menos entendiendo todo. Claro. Vamos a ir resolviendo y bueno, para que veáis, para que tengáis una idea, quiero repetiros por activa y por pasiva que esto es un ejemplo. ¿De acuerdo? Es un ejemplo y por tanto
es un esqueleto. Se debe y se tiene que variar. Las situaciones de aula que vosotros vais a tener no es la misma que estamos resolviendo en el examen. Entonces, lo que sí es importante es que de alguna manera entendáis cómo se responde, qué se debería de responder. Prácticamente el mecanismo es el mismo, ¿vale? Venga, última pregunta. Última petición. Dime, Sebastián. Disculpe, profe, que no escuché muy bien. ¿Va a subir este documento en la plataforma? Sí, Ok, voy a, dale. ¿vale? Muchas gracias, profe. No había escuchado bien, profe. Venga, pues, ¿qué más? Mañana tenemos otra sesión, ¿vale? Y volveremos a hacer esto, pero con las inteligencias múltiples. Sí que os pido bueno, que me reviséis el material que tenéis colgado en el aula antes de, en fin, de venir a clase para que sea todo más dinámico, ¿vale? Eso para empezar. Y segundo, vamos a ver, a ver si me da tiempo, lo de Edpuzzle. No sé si os habéis metido ya en la herramienta, pero me voy a meter yo y hacemos como una especie de tutorial por aquellos que decidan grabarse sus propios vídeos, ¿vale? A ver si nos da tiempo. Y nada, que disfrutéis mucho del día y de la semana que hoy es el lunes. Y mañana nos vemos, ¿vale? Venga, pues Profe, gracias muchas a todos. gracias. Gracias, Venga, profe. Feliz día. feliz Muchas día, gracias, profe. Feliz día. hasta luego. Hasta luego. Bendiciones, profe. Gracias, profe, compañeros. Bendecido día para todos.